Encuentro con Pilar Rahola, ¿no? Querida Pilar, gracias por esperarnos, por supuesto. Aquí nosotros estamos en la Argentina inmersos en la paranoia de la política acerca de la violencia política, ¿no? Hoy estamos analizando acá, estamos ante las pruebas que van surgiendo de las comunicaciones telefónicas sobre esta banda de lúmpenes, de gente muy extraña, que vamos comprobando, o la justicia va comprobando, que hacían cierta inteligencia, que verdaderamente querían atentar contra la presidenta de la Nación. Ahora está diciendo Infobae, querían alquilar un departamento, y la política argentina se ha dado cuenta que de pronto es vulnerable, que los políticos son vulnerables, y no termina de decodificar. Esto es una pregunta que te hago. La violencia que se creó, digamos, no terminan de dominar el monstruo que se terminó generando cuando lanzaron a los que piensan diferente contra el paredón, señalándolos como los otros, digamos, de alguna manera. Bueno, es que en un tema de esta naturaleza tienes el corazón dividido. Por supuesto, si ha habido un intento de atentar contra una vicepresidenta y una persona tan emblemática de un país, la situación es gravísima, es preocupante y debe preocupar a todo argentino, pero no lo situaría en el bando de la violencia política. No sabemos cuáles han sido las consecuencias. No da la impresión de que aquí haya grupos armados, terroristas que pueden hacer atentados violentos. No, esa es la situación en Argentina hoy por hoy. Por tanto, sin saber nada, más bien parece un caso muy extraño, muy raro, de gente también muy extraña, que de golpe les dio por atentar a Cristina Kirchner. Me parece todo muy raro, pero en cualquier caso, y desde luego siempre es preocupante, pero a mí lo que ciertamente me preocupa de Argentina es la violencia, que no es violenta, pero también es una violencia a la democracia, que es la que tiene que ver con la extorsión a los poderes públicos del Estado, a los poderes democráticos, que tiene que ver con la impunidad en temas de corrupción. Hace un momento decíais en última hora que Cristina Kirchner se va a personar en la causa del atentado. Me parece bien, es evidente, es la persona más implicada. Pero también, de la misma manera, yo animaría a que cualquier argentino se personara como damnificado en la causa de corrupción que ya tiene. Porque cada argentino ha sido damnificado en una causa de corrupción cuando se han robado millones y millones de pesos. De manera que aquí lo que me molesta, lo que me preocupa y lo que situaría en una especie de violencia tenue, pero secular, pero permanente, es el desprecio permanente de las reglas de juego democráticas. A mí me parece un caso clarísimo de violencia política, toda la extorsión y presión que están recibiendo los miembros de la judicatura que tienen que juzgarla. Eso me parece violencia. Un intento de atentado es violencia pura y dura, sin duda. No la sitúo en otro marco. Pero no sé si es violencia política, si es cuatro locos y no sé qué, si es puro lumpen. En todo caso, es violencia, punto, y hay que juzgarlo y llevarlo a las máximas consecuencias. Pero la violencia política tiene que ver con, es algo más sutil pero muy peligroso, tiene que ver con señalar periodistas, tiene que ver con señalar fiscales, tiene que ver con... leía hoy un artículo muy interesante de cómo debían sentirse los jueces que tienen que juzgar a Cristina Kirchner. Exacto. Cómo se sentirá cada miembro del tribunal. Porque el nivel de presión, cada uno en su casa tiene su familia, tiene su mujer, sus hijos, que le deben decir: papá, no te metas en esto, mamá. Es decir, ¿dónde te estás metiendo? Que hay un fiscal que murió, ¿eh? Es muy interesante eso que estás diciendo, porque añadido es no te metas, y yo le añadiría un ¿para qué te metes? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Porque en un sistema donde las reglas funcionan y los que ejercen su deber son reconocidos, son recompensados, son cuidados, bueno, uno puede decir, lo tengo que hacer porque es parte de mi deber en un sistema que funciona. Estos son los incentivos perversos. Cuando el sistema no funciona, cuando la regla es la injusticia, estos fiscales o jueces que intentan contra toda presión hacer justicia se convierten en llaneros solitarios de alguna manera, ¿no? Porque la parte de la sociedad o buena parte no sé si los acompaña.
En Argentina, hoy por hoy, ser fiscal es un trabajo de riesgo. Si eres un fiscal independiente o eres alguien que cree en la justicia, que cree en su profesión, que se siente llamado por ella y que por tanto quiere hacer un trabajo profesional, serio, educado, correcto, donde hay las pruebas, donde hay los acusados, donde hay los interlocutores, etcétera. Es decir, esto hoy en día en Argentina es algo tan extraño, como al menos cuando hablamos de estos casos de tipo político, que desde luego, y además teniendo en cuenta el caso Nisman, sin ninguna duda estamos hablando de un trabajo de riesgo, porque la libertad absoluta que hay que tener en democracia para ejercer la justicia no se da en Argentina. Y eso sí que a mí me parece una violencia sutil, sutil o no tan sutil, realmente preocupante. Es violencia poner la mano en la cartera, es violencia la corrupción, es violencia el hostigamiento a periodistas, etcétera, etcétera. Y desde luego el señalar a la oposición, como han hecho con todo el tema del atentado, en demonizar la opinión crítica, todo esto es violencia. Es muy interesante lo que decís, vos sabés que siempre acude a mi memoria, ya es un ejemplo remanido, siempre acudo a él. Cuando estuve en Madrid, cuando explotaron las bombas de Atocha, había ido a cubrir las elecciones, yo trabajaba para la radio, para Cadena 3, y simplemente iba como un corresponsal a cubrir una elección en España. Y de pronto, como muchos otros colegas de otras partes del mundo, nos convertimos casi en corresponsales de guerra. Y yo recuerdo, además de esa larga marcha de los españoles en distintas ciudades bajo la lluvia en Madrid, me tocó estar entre ellos, y recuerdo esa convulsión, tú lo sabes mucho mejor que yo, entre quién había sido ETA, había sido el fundamentalismo islámico, efectivamente, la yihad islámica. Eso tuvo una consecuencia electoral, pero recuerdo una columna de Rosa Montero cuyo título era Palabras. Y decía, cuidado con las palabras, compatriotas, cuidado con las palabras. Porque hoy nos arrojamos palabras que mañana pueden ser balas. Y pues es que me quedó siempre eso. La Argentina hace rato que está jugando con las palabras, ¿no? Y ahora las más altas cúpulas del poder caen en la cuenta que las palabras pueden terminar siendo balas, como ya ha pasado en nuestra historia, ¿no? Sin ninguna duda, además, ahora que citas a Rosa Montero, yo también tengo una frase suya que es para mí casi emblemática, cuando dijo: un pensamiento libre siempre es un lugar oscuro y solitario. Pero hay que vivir en él. Hay que vivir en él. No hay ninguna duda de que el uso perverso de la dialéctica, de las palabras, convertidas en eso, en violencia dialéctica, en violencia política, en acusación, lo que hace es crispar brutalmente el ambiente. Yo leía, sabes que siempre me paso la vida leyendo información de Argentina, y leí ese lema de la manifestación con Cristina, que es Cristina cuida al pueblo, el pueblo cuida a Cristina. Esa frase es un horror, Pablo, es un horror. Primero, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Hábleme de la ciudadanía. ¿El pueblo quién es? El que te vota y el que no te vota. El que cree que eres un horror o eres una corrupta, y el que es igual que lo seas, pero te va a continuar. El pueblo es todo, utilizar la palabra del pueblo. Luego, ella nos cuida, la Mesías, la divina, la santa. No, oiga, no, ella es una gestora de lo público y lo hizo mal y por lo que parece robó mucho, con lo cual, ¿de qué me está hablando? Que esto no es una religión, ¿no? Y después el pueblo la cuida a ella. ¿De qué? ¿De quién? ¿Quién amenaza? ¿De quién? ¿De ti? ¿De los periodistas? ¿De los jueces? ¿De los fiscales? De verdad que me da terror ese tipo de expresiones, porque ahí hay mucha violencia. Hay los buenos y los malos, los míos y los otros. Yo soy el pueblo, entonces los que están fuera de su mundo, ¿qué son? El lumpen, otro tipo de lumpen, porque el pueblo argentino lo es todo. Esa utilización perversa de conceptos generales y esa generalización y ese simplismo llevado al extremo, que al final es una pobre santa y mártir perseguida por unas fuerzas oscuras, que ¿quiénes son? Los opositores, los jueces, los fiscales, los periodistas, los que tutelan la democracia. Ahí hay tanto riesgo,
A propósito de lo que acabas de plantear de la dimensión mística de Santa Cristina, de ella te cuida y el pueblo la cuida, ¿te has enterado de lo que fue la misa kirchnerista en la Basílica de Luján? ¿No? El arzobispo de Luján tuvo que pedir disculpas por la utilización partidaria de un templo, con lo que ya vos y yo hemos hablado largamente sobre el Papa Francisco, su partidización y su mirada política en la construcción de una iglesia muy particular. Bueno, ha habido mucho ruido interno en la iglesia argentina a partir de lo que se consideró verdaderamente poco menos que un sacrilegio, ¿no? Se entregó la Basílica de Luján a un acto partidario de facción kirchnerista. Bueno, es que a mí me recuerda mucho aquellas comparaciones que hacía, creo que era Chávez con Jesucristo. Él era prácticamente un mártir como Jesucristo, que es una perversión más de las muchas que se producen en este tipo de personajes. Es evidente que por ahí la Iglesia lo ha hecho realmente mal, ya no solo es el Papa, es quien dio el permiso, porque si algo tiene que hacer el mundo católico en este caso, o cualquier otra dimensión y trascendencia religiosa, es tener muy en cuenta que la fe es algo muy privado, es muy personal y no puede ser usado ni manipulado, ni manchado, ni berreado políticamente. Y claro, pero es que ella está en ese proceso de martirologio, está en ese proceso de convertirse en santa. Y no puedo entender, me resulta muy difícil de entender cómo existe un mundo que son los hechos. Los hechos es cómo se vendían a unos precios desorbitados propiedades, cómo se han hecho fortunas, cómo se ha jugado con tipos cualquiera se han convertido en grandes financieros, esos son los hechos. Y lo que me da pavor es que los que te dicen que Cristina nos cuida, aceptan que los hechos son así. Yo creo que no hay ni un solo kirchnerista que no esté convencido de que ha robado, ni uno, pero no les importa. Y eso sí que es una degradación terrible. Vuelve a ser también de alguna manera un tipo de violencia, porque significa que se les ha capado completamente el pensamiento crítico, que no son gente libre, que forman parte de una secta. Y ella va alimentando ese. Yo ya le he visto, no estoy en Argentina, ustedes imagínense, pero yo desde la distancia ya le he visto muchos actos mesiánicos, muchos actos de diva de la ópera. Siempre rodeada de un rebaño que la aplaude, que la jalea. Y ya solo lo último ya es convertirla en papesa, es decir, hacerla, digamos, mártir, pero ya directamente en una iglesia, ¿no? Claro que es un uso alguna vez, Pilar, ya hace muchos años, cuando ella creo que estaba en la cúspide de su poder y de su, a ver, ¿cómo decir? Y de su escenificación, ¿no? Cuando hacía sus cadenas nacionales interminables al estilo Chávez o homologando a Fidel, efectivamente. Ella alguna vez dijo, hay que tenerle miedo a Dios y un poco a mí. Llegó a decir eso. Bueno, es que... Llegó a decir eso. Pero es claro, es que si eres el Mesías, después de Dios estás tú. Ahora, es que de verdad que el concepto es clavado para ella. Ahora quiero consultarte con algo. Nuestro colega Carlos Pañi ha escrito, ayer lo planteaba aquí en el canal La Nación Más, que dentro de los... de los mentideros políticos, de los búnkeres políticos, hay miedo en serio, hay miedo con algo que se ha desbordado. Que si bien es cierto, no tenemos bandas identificadas de terroristas, como puede haber en otro caso, hay una sociedad, hay una parte de la sociedad que quedó fuera del control y del radar del Estado. Grupos pseudo-neonazis, de extrema derecha, antikirchneristas que ya han dado una vuelta de rosca al discurso violento y amenazan incluso ahora con ir a la acción. Pero quiero preguntar, en todo ese deambular de la política con miedo, se empiezan a tejer ideas. Che, hay que juntar a Cristina con Macri, hay que juntar la cabeza de los halcones, hay que hacer un pacto de convivencia, hay que bajar un cambio. Digamos, hemos tenido en el mundo momentos de sociedades divididas, en guerra civil, que han encontrado cauces de pacificación. ¿Ves algo parecido? ¿Ves posibilidades para una Argentina que pueda encontrar
mínimos puntos en común? Yo no tengo la impresión de que Argentina tenga brotes de violencia, al menos de tipo política, en ese sentido que lo comentas, a los niveles de preocupación, pero desde luego si la información es de otra, si no la tengo, entonces me callo y escucho. Pero a mí me da la impresión que lo que hay en Argentina es sobre todo una crispación terrible, que eso sí que genera y altera enormemente la vida política argentina. Llegar al punto de un pacto nacional, que es un poco lo que planteas, en el sentido de decir, para salvar la república, para salvar la patria, habrá que los grandes mandamases ponerse de acuerdo y hacer un pacto de presupuestos, un pacto de gobierno para transitar y para recoser esta división. Yo creo que sería precipitado un planteamiento de esta naturaleza, porque ello implica la impunidad absoluta, implica nos comemos todo lo que ha pasado, todos los poderes del Estado que debían funcionar para que funcionara bien la democracia y los abusos políticos que se han producido por parte de quienes han gobernado, los perdonamos todos, ahí sí que hay un acto de contrición. Nos juntamos como buenos hermanos y gobernamos. Cuidado, cuidado, cuidado. No creo que Argentina esté en ese punto. Me parecería una maniobra muy propia de una Cristina Kirchner desesperada al final que dice no me voy a escapar y por tanto vamos a llegar a un punto de crispación que me necesiten. Primero que un pacto nacional de esta naturaleza para recoser el país no lo imagino con los factores que han destruido el país. Podría entenderlo con agentes políticos nuevos, pero con los que lo ha destruido, ¿cómo vamos? Después está la personalidad del personaje. ¿Te lo imaginas haciendo pactos sensatos de esta naturaleza, de dimensión tan enorme? Uf, no, yo creo que no. Yo lo veo muy lejos, Pablo. De todas formas, si esa es la salida que los argentinos finalmente encontraran, habría que ver cómo y de qué manera. Pero a mí me parece que es la última posibilidad de escaparse al final, de una cosa que está funcionando, que es que la justicia finalmente está funcionando. Y de verdad, hoy por hoy en Argentina los fiscales son héroes. Ustedes tienen héroes. Son gente que creen en su profesión y que están intentando lidiar en un terreno muy lleno de barro y muy peligroso. Y llegar hasta el punto de que se genere violencia de lumpen, no sé, me gustaría saber cómo surge eso, que a veces también hay fuerzas del Estado muy oscuras. Como siempre, un placer dialogar contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Pablo. Desde la noche en Barcelona, la señora Pilar Rahola.